Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado en la jornada de hoy, que es viernes, vamos a irnos a hablar del sector de la sanidad aquí en la isla de Lanzarote, y lo hacemos concretamente con el gerente de los servicios sanitarios de la isla, con Pablo Eguía del Río. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido, muy bienvenido. Muchas gracias. Para hablar, Pablo, pues de muchísimos asuntos muy interesantes. Yo siempre digo que cuando nos salimos un poco de la política en este programa es como salirnos un poco al recreo, y hoy en este caso puntualmente para hablar de cosas que interesan y mucho a toda la sociedad en general, que tiene que ver con la sanidad. Hablaremos de muchos asuntos, pero antes es primera entrevista desde que se proclamó como nuevo gerente de los servicios sanitarios de la isla de Lanzarote en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, aproximadamente, sí. Ahora me comenta. Ahora nos adentramos en asuntos en concreto, pero Pablo, ¿cómo han sido, qué balancearía un poco de estos casi 9 meses aproximadamente al frente de la gerencia? Mucho trabajo, muy a gusto. Hemos montado un equipo de profesionales en la dirección y en la subdirección de la gerencia muy bueno, y mucho trabajo y mucha ilusión. Ese sería mi resumen. La ilusión evidentemente es fundamental en este caso. No sé qué tal se encontró lo que, bueno, hay que decir que usted viene evidentemente de una dilatada trayectoria profesional, además en neurólogo en este caso, doctor, pero más allá de esto, en ese trato más cercano hacia la gerencia en general, ¿cómo se encontró y cuáles han sido los objetivos planteados, digamos? Bien, yo conozco bien la gerencia porque he trabajado muchos años. Es cierto que los dos últimos me ofrecieron un proyecto en el Negrín en neurología y decidí trasladarme, y cuando me llamaron para dirigir el hospital, yo lo conozco muy bien, he trabajado muchos años. Yo llegué aquí hace 24 años, entonces conozco muy bien la isla, conozco muy bien la gerencia, y la he encontrado bien porque tenemos una gerencia muy buena, eso hay que decirlo, es importante. De alguna manera, pues nosotros con el equipo que tenemos lo que estamos haciendo es reorganizar y planificar y gestionar de una manera pues algo diferente, ¿no? Hemos cambiado el equipo directivo y de alguna manera sí que, pero tenemos que ser conscientes que tenemos además, como puedo comparar, ¿no? Porque pues, me he formado en Bilbao, me he formado en Tenerife, he trabajado en Gran Canaria, y ahora vuelvo otra vez a mi tierra, porque yo Lanzarote la considero mi tierra. Puedo comparar, ¿no? Y puedo hablar, y desde mi experiencia creo que hacemos las cosas muy bien, y además llegué hace 24 años y el desarrollo que ha tenido esta gerencia en estos 24 años es tremendo. Simplemente, pues mira, ahora con el salto cualitativo con la hemodinámica o con el búnker de radioterapia, ¿no? Pero muchas veces a veces decimos, es que nos faltan especialistas. Bueno, tenemos 290 médicos especialistas en el hospital y 200 médicos en atención primaria, ¿no? Es decir, y ahora mismo trabaja en la gerencia 3.000 personas. Es decir, tenemos una gerencia dotada, mejorable, por supuesto, y en eso estamos. Claro, justo eso iba a comentar, ¿no? Que en su caso en concreto puede comparar, como bien acaba de mencionar, porque ha estado profesionalmente hablando, dedicándose a esto en diferentes lugares. Claro, la gente de Lanzarote muchas veces es verdad que nos quejamos, que decimos de las listas de espera y demás, pero por lo que me está comentando tenemos que sentirnos, digamos, es verdad, a mejorar muchos aspectos, pero que podemos sentirnos orgullosos, digamos, del sistema sanitario que tenemos en la isla. Sí, porque además, igual empiezo por el problema, ¿no? Nosotros tenemos un problema de demora en la atención no urgente en las especialidades médicas, y eso la gente que nos está oyendo lo sabe. Tardamos en atender lo no urgente en consultas, pero tenemos algunas prestaciones que son únicas. Tenemos un equipo quirúrgico que ha operado en el año 23 11.319 intervenciones. Récord en la historia, nunca jamás se ha operado tanto como hemos conseguido operar el año pasado, y especialmente en el final de año, y con la mejora en la lista de espera quirúrgica. Y ahora en junio se volverán a publicar los datos de espera oficiales. Las comunidades tienen que mandar al Ministerio 2 veces al año, en junio y en diciembre. La mejoría en estos 6 meses va a ser espectacular en Lanzarote. La Comunidad de Canarias llegó a ser, en el último corte, no en el anterior, la peor comunidad en tiempo de espera medio para intervención. Ha habido una mejoría importante en diciembre, en junio va a haberla en toda la comunidad,
y en la gerencia nuestra va a ser espectacular. ¿Y cuál es el trabajo que se está haciendo precisamente para que se vea, para que se visibilice esa mejora? Porque, por ejemplo, el otro día un compañero me decía, me han citado un sábado a las 9 de la noche para hacerme una radiografía, así que ya no solo hablamos de intervenciones o de operaciones, sino también pues en este tipo de cosas. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo, Pablo? Bueno, por un lado financiación, es decir, necesitamos profesionales y necesitamos dinero, y ahí está el plan Activa del Gobierno de Canarias, que incentiva al personal que tenemos en la gerencia a trabajar fuera de la jornada ordinaria, y la inyección en el programa Activa es muy importante, y el programa Activa aborda las cirugías, las pruebas complementarias y las consultas. Y en ese sentido, la lista de espera quirúrgica hemos podido bajar la demora media, pues fíjate, en octubre llegó a 120 días, en diciembre estaba en 90 y podemos acabar cerca de 60 ahora en junio, es decir, en poco más de 8 meses bajar la demora media. Si yo te digo que hoy vienes a consulta y un cirujano te dice, tienes una hernia inguinal, te tenemos que operar, de 4 meses a 2, es muy importante. No, desde luego que sí, no sé si quería comentarme algo más acerca y en consultas pues tenemos ese problema, y yo ayer estuve reunido con los jefes médicos y con el equipo directivo, y estamos siempre pensando y buscando medidas para mejorar, pero en el año 23 en consultas del hospital, medicina especializada, se hicieron 207.000 consultas, récord también en la historia de la gerencia, 10% más que en el 22, que fueron 178.000, es decir, hay una mejora continua, y esa es seguir igual, es decir, tenemos que trabajar para intentar reducir esa espera. Pero sí que es importante que la gente sepa que cuando el proceso es urgente, hay una sospecha por parte del médico de atención primaria o el propio especialista, la atención no tiene espera. Claro. Y ahí esta gerencia funciona muy bien. Lo oncológico, se hace la prueba lo antes posible, se opera lo antes posible, y son tiempos muy buenos. Hay prioridades evidentemente dentro de todo esto que estamos comentando, y ojalá el ritmo y el camino sea ese, ¿no? Seguir mejorando y por tanto disminuyendo ese tiempo de medio de lista de espera. Ha mencionado el tema, efectivamente, yo creo que dos de las grandes noticias en el sector de la sanidad aquí en la isla de Lanzarote, sin duda alguna, han sido el búnker y la unidad de hemodinámica. ¿Qué tal van estos servicios, Pablo? Porque en su momento recordamos, aquí lo hemos dicho muchas veces, que en su momento recordamos que no se apostó por este tipo de servicios porque se decía, pues, a mí es que cuando se habla de salud y de sanidad, yo no sé cómo lo verá usted, y se habla de números, de que no es rentable porque no alcanzaba, en fin, este tipo de cosas a mí me cuesta digerirlo, yo no sé, imagino que a usted aún más, ¿no? Como profesional. Muchísimo, de alguna manera, pero de cara a lo que pongamos en marcha estos años, ese dinero extra que tiene que entrar desde el Gobierno de Canarias lo tenemos que gestionar muy bien. A nadie se le escapa que las necesidades son ilimitadas y que el desarrollo, la mejora es poco a poco. Bueno, la hemodinámica, en los 24 años nunca se cuestionó. El búnker es cierto que hubo cierto debate, pero no fue en la anterior legislatura, en la anterior, José Manuel Baltar, que era un consejero con mucha visión, él apostó porque Lanzarote tuviera la radioterapia frente a esas dudas que había de ¿cómo van? Pues el otro día inauguramos, que tenemos que hablar, la unidad de atención temprana, vino el presidente del gobierno de visita y hizo un comentario que yo le escuché y dijo que es que no se trata de las infraestructuras, se trata de las personas que trabajan. Y es verdad. Nosotros podemos poner un búnker, podemos poner una sala hemodinámica, pero si no tenemos el personal adecuado, trabaja en el ambiente adecuado, y en ese sentido la labor de gestión que se ha hecho es muy importante. En el búnker de radioterapia, desde diciembre, se abrió el 13 de diciembre, se han tratado más de 130 personas, más de 1.500 sesiones de radioterapia. La hemodinámica se abrió en septiembre, y ahí son 400 cateterismos ya, es decir, 400 traslados que se han evitado, y algunos de ellos urgentes que han podido salvar vidas, ¿no? Es decir, tampoco vamos a decir que si te lo hacen de salvar vidas y si no, no, pero que ha habido cateterismos urgentes ya desde el mes de septiembre, y eso le ha dado un salto cualitativo a nuestra gerencia muy importante. Y el otro día, aunque todavía no lo hemos abierto, la unidad de atención temprana
pero ya hemos contratado a los profesionales y la obra está terminada y hubo una visita. Desde el año 2019 hay una ley que igual no tiene el glamour ese que tiene la radioterapia, porque tiene la máquina o que tiene la hemodinámica, pero hay una ley que cada gerencia tiene que tener su unidad de atención temprana y nosotros no la teníamos. Sí que tenemos en la isla un servicio espectacular de atención temprana que lo da Adislan, pero efectivamente nosotros teníamos que tener. Se lleva años buscando el lugar y no había manera, y al final tengo que reconocer el mérito del equipo directivo que ha sabido, de donde no había, encontrar un espacio que, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo. No sé si salió en los medios. Ha trabajado ahí el servicio de mantenimiento que ha hecho la reforma, el equipo directivo, o sea, los jefes de salud mental, que son los que llevan esta unidad, todo un trabajo conjunto, y eso, que igual no parece tan llamativo, a las familias y a los niños que necesitan esa atención temprana, es una inyección de, pues eso, de ilusión y de que por fin tenemos esa unidad y que vamos a trabajar con ella, con lo cual se están haciendo bastantes cosas, sí. Sí que acudimos efectivamente a la inauguración de esa unidad, pudimos ver incluso las imágenes de la unidad. Creo que la consejera nos decía que es en julio cuando ya oficialmente... Va a ser gradual, es decir, igual no tiene la urgencia de ponerse al 100% como la hemodinámica o la radioterapia. Para nuestro equipo directivo era una prioridad el búnker, abrirlo antes de Navidades y que no se radiase nadie más en el Negrín en Navidades. Era como nosotros pusimos esa meta. Tenemos que abrir antes de... Y en ese sentido, el personal que venía a poner en marcha, porque es una máquina muy compleja, trabajo mañanas, tardes y festivos y domingos. Y llegamos, ¿no? Esta unidad ya tiene el personal contratado, ya está terminada la obra, están trabajando en los protocolos de cómo recircular los pacientes y cómo llegar desde atención primaria o desde especializada a la unidad de atención temprana, y poquito a poco se irán incorporando los niños. Vale, con lo cual, bueno, estaremos al tanto, evidentemente, pero lo bueno y lo positivo, además que ya lo hemos visto, no es algo que nos estén diciendo simplemente, sino que ya hemos acudido a la propia inauguración y ya hemos visto cómo está todo prácticamente bueno, es que eso, listo. Perdona, que, sí, por supuesto. La unidad de atención temprana era una prioridad que tenía la consejera y su equipo. Desde que yo entré en septiembre, dijeron: Pablo, la unidad de atención temprana hay que ponerla en marcha. O sea, ha habido un trabajo desde septiembre hasta ahora, que no te lo voy a contar con detalle, pero intenso para lograr abrir eso. No es tan sencillo como... como puede aparentar, quizás por... Porque por voluntad se ha intentado antes, pero... Bueno, lo importante es que ya la tenemos aquí, que ya ha llegado también a la isla de Lanzarote. Hay otro asunto, Pablo, bueno, ha mencionado antes el tema de los traslados y demás. Hay otro asunto que ha causado bastante polémica, sobre todo, especialmente a nivel político, y hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista profesional. ¿Cuál es su opinión acerca del famoso helicóptero medicalizado por el que tanto se sigue llevando al Parlamento de Canarias a ver si llega a la isla de Lanzarote? ¿Cuál es su postura? ¿Quieres que sea sincero? Por supuesto. Me ha dado pena. Lo que yo veo como una gran noticia para nosotros, para los ciudadanos de Lanzarote y para ti y para mí que estamos aquí, lo hemos transformado, o se ha transformado políticamente y en los medios de comunicación en frustración. Y me da pena. Y te voy a hablar solo de aspectos técnicos. Claro. Yo llevo 24 años en esa posición de que hay que mejorar el traslado urgente a nuestro hospital, fundamentalmente al Negrín. Los adultos van al Negrín y los niños van al materno infantil, pero la mayoría de nuestros traslados son al Negrín. Y lo he trabajado desde muchos puntos de vista. Cuando era presidente de la Sociedad Canaria de Neurología, el equipo directivo que teníamos, el doctor González, el que es ahora Ayuso González, el jefe del Negrín, Amaranta González, neuróloga de la Candelaria, trabajábamos en mejorar esos traslados con el 112 porque a nosotros nos preocupaban, porque nuestros pacientes requieren de ese traslado urgente, los ictus agudos que requieren trombectomía, ¿no? Incluso hay comunidades en el mundo que en vez de mover al paciente, o sea, territorios fragmentados como el nuestro, lo que mueven es al equipo. Se le ha dado muchas vueltas, nos hemos reunido con el sur muchas veces. Desde el punto de vista técnico han decidido, o gestor me refiero, en vez de poner 2, poner 1. Bueno,
es hasta entendible, pongamos uno y vamos a ver el siguiente si es necesario o cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, yo entiendo que de golpe pues pongan uno. Han decidido ponerlo en Fuerteventura para cubrir las dos islas orientales. Bueno, por unos criterios técnicos que lo hace la Consejería, bueno. ¿Por qué me da pena? Porque mira, cuando un paciente está en Lanzarote y requiere traslado al Negrín, el helicóptero despega de Gran Canaria, llega a Lanzarote y tiene que repostar. Esa es otra media hora más. Y luego tiene que volver a Gran Canaria. Teniendo el helicóptero en Fuerteventura, despega en el helipuerto que está dentro del hospital, llega a nuestro aeropuerto y se va, y no tiene que repostar. Yo he hablado con los técnicos del SUC, estiman como mínimo en 90 minutos la reducción del traslado. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Que nuestros pacientes van a tardar 90 minutos menos en llegar. Hay que verlo luego cuando esté operativo, ¿no? Cuando liciten, cuando monten el equipo y cuando empiecen los traslados. Y todos los traslados no son tiempo dependiente. Si yo, por ejemplo, hoy tengo un accidente de coche y tengo un trauma craneal grave, yo no ingreso en la UCI de este hospital en esas condiciones. Me trasladan al Negrín porque tiene que haber un servicio de neurocirugía por si en algún momento necesito intervención. Entonces ese traslado no es tiempo dependiente. Yo tengo que ir hoy, puedo ir dentro de una hora, dentro de dos, porque quizás dentro de 2 días, de 3 me tengan que operar, entonces me trasladan. Ese no es un traslado tiempo dependiente. ¿Cuál es el tiempo dependiente? El infarto agudo de miocardio. Ese, hemos puesto una sala de hemodinámica, ¿no? Entonces ese ya no va a ir. Es decir, que de los traslados que hacemos, el que es mayor tiempo dependiente ya no lo vamos a hacer. Y yo como neurólogo, la mayor parte de los traslados que quedan pueden ser o de neurocirugía o de neurología o incluso también de cirugía torácica, que son las especialidades que no tenemos aquí solución para ello. Muchos, un hematoma cerebeloso que va al Negrín por si en algún momento hay que operarlo, no es tiempo dependiente. Entonces, ¿qué haría yo desde el punto de vista técnico? Que pongan en marcha el helicóptero de las Islas Orientales, vamos a analizar los tiempos, vamos a ver qué pacientes trasladamos ahora y cómo lo mejoramos. Porque ten en cuenta que si yo estoy en el hospital y hay un ictus y tengo que trasladarlo, yo levanto el teléfono y digo, traslado al Negrín. Pero hay que preparar a ese paciente. Prepararlo lleva mucho tiempo, prepararlo para subirlo a la camilla, para meterlo en la ambulancia. Mientras se está preparando el paciente y se lleva al aeropuerto, el helicóptero despega en Fuerteventura y toca suelo. Vale. Es decir, no vamos a perder muchos minutos. Y si lo hubieran puesto en Lanzarote, lo hubieran puesto en el aeropuerto. Y volvemos a la parte más del traslado, es en el servicio de urgencias montarlo en la ambulancia medicalizada, bajarlo al aeropuerto, de la ambulancia medicalizada montarlo. Es decir que, resumiendo todo, la noticia es buena para nosotros, van a reducirse los tiempos de traslado en aeronave al Negrín y además tenemos la sala de hemodinámica que va a reducir mucho ese tipo de traslados. ¿Yo qué haría? Si me preguntan, vamos a esperar, vamos a analizar, vamos a gestionar, vamos a ver cómo mejoran los traslados y, hombre, antes que de poner el tercero, con el coste y que llevamos 25 años detrás del tercero, pedir el cuarto, pues desde el punto de vista de planificación sanitaria entenderás que igual políticamente tiene un recorrido, pero en lo que es gestión, pues es complicado de argumentar, ¿no? Bueno, por eso decía, efectivamente, creo que a veces no, casi siempre necesitamos una explicación, digamos, desde el punto de vista más de quién se dedica, evidentemente, al sector, en este caso de la sanidad. Nos queda muy poco tiempo, de hecho estamos ya fuera de tiempo, pero es que no me quiero ir sin preguntar por 2 últimos asuntos, sí que pido brevedad porque, bueno, nos hemos quedado fuera de tiempo, por supuesto hablaremos en próximas entrevistas de más asuntos. 2 cosas, los centros de salud de la isla de Lanzarote, ¿cómo se los ha encontrado? Porque es cierto que, bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones, también desde el punto de vista político, es así, de la necesidad de ampliar, de mejorar algunos, incluso de crear desde cero otros, como por ejemplo es el caso del de Playa Honda. ¿Cómo ve este escenario, Pablo? Playa Honda no nace de cero, hay un consultorio en Playa Honda y se va a ampliar. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un crecimiento demográfico, como bien conoces, en la isla muy importante. Y por otro lado ha habido una estrategia más AP, que es el desarrollo de la atención primaria con la aparición de nuevos profesionales. En el centro de salud tenemos matronas, tenemos fisioterapeutas, tenemos psicólogos. Todo ese desarrollo no cabe en los centros. Y luego hay algunos centros que requieren reforma, como también requiere el hospital, algunas
instalaciones. Hay que abrir por primera vez Argana. Si tuviéramos que visionar la isla en conjunto y cuál es el centro prioritario en atención primaria, es Argana, porque Argana congestiona Titerroy y Valterra, y de alguna manera nosotros sabiendo Argana vamos a mejorar Argana, Titerroy y Valterra. Hay que hacer el de Playa Honda, hay que ampliar Playa Blanca, hay que ampliar Costa Teguise, hay que ampliar Tinajo, hay que ampliar Puerto del Carmen, hay que reformar, y se va a hacer este año, San Bartolomé, hay que reformar Taiche, Teguise y Tías, aunque están, digamos, al máximo de capacidad, todavía aguantan. Hay mucho trabajo por delante. Pues sí, desde luego que el escenario que pinta es que hay que hacer bastante todavía, como bien decía, mucho trabajo por delante. Ya lo último simplemente, porque claro, es que además vivo en el norte y me va a decir, si no le pregunta, pero ¿por qué no le pregunta? La zona norte de la isla, se ha hablado mucho, a ver, siempre menciono la política, pero es que es así, también se ha metido mucho la política en este aspecto. En el centro de salud de Mala, en el tema de las urgencias, le pregunto un poco lo mismo desde el punto de vista profesional. ¿Cómo ve este asunto, Pablo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poquito, muy poquito. Es complejo, ¿eh? O sea, el análisis, yo te tengo que hacer un análisis técnico de la situación del norte y te lo tengo que explicar bien. Si yo fuera político, si estoy en la oposición, te digo que hay que abrir Mala. Si estoy en el gobierno, si quieres, si me pongo en el papel de la consejera y te digo, pues sí, vamos a estudiarlo y vamos a abrirlo. Requiere un análisis profundo de la situación del norte. Y ayer lo comentaba en otro medio, y lo voy a resumir de otra manera. Un punto de atención continuada de 24 horas supone la contratación de 20 profesionales, no de un médico ni de una enfermera, 5. Para cubrir las 24 horas, los 30 días de semana son 5. Administrativa, limpieza, seguridad, es decir, hay que cubrir. Esos son 12 médicos especialistas. ¿No? Como bien sabes, el dinero es finito y si nosotros convencemos al gobierno de que inyecte en la gerencia, que estamos trabajando, más dinero, pues hay que priorizar. ¿Tú eres del norte? Sí. Vale. Como ciudadana del norte, a la hora de hacer un análisis, pues te voy a hacer un ejercicio. ¿Qué prefieres? ¿Recorrer 10 minutos más en coche para una atención urgente, porque te encuentras muy mal, pero que no vital, o 30.000 consultas en el hospital, que es lo que harían 12 médicos trabajando de lunes a viernes a diario, sin forzar mucho el número de consultas? Y eso es lo que es planificar. Ahora mismo, de la zona norte, se atienden una media de entre 3 y 4 pacientes al día urgentes, pero además en la zona norte hay una cosa que igual el que no lo conoce no lo sabe. Los cupos, adrede, no porque lo hayamos hecho nosotros, desde hace tiempo, los pacientes los médicos de Aría y de Mala tienen menos pacientes. La proporción de pacientes por médico está en 1.000, mientras que igual en Valterra está en 1.500. Y eso tiene un sentido, que es que si tú vas fuera de hora, el médico puede atenderte. Y eso ocurre en Aría. Y si eres del norte, tienes que saber que un ciudadano de Aría, si hoy quiere ir al médico, va a ir al centro de salud de Aría, no quiere ir a Mala. Entonces, y ahí es donde, bueno, estamos estudiando con la consejería qué capacidad tenemos de generar nuevas acciones, y ahí es donde tenemos que elegir. Y desde luego que si no hubiera un presupuesto, todo, pero en Tinajo también, claro. en San Bartolomé. Me refiero que hay muchos sitios donde deberíamos de implementar, pero a veces es poner encima de la mesa lo que supone, porque todo no se puede tener. Claro, hay que elegir y hay que estudiarlo, evidentemente. Pero no hay, Mala todavía está, bueno, y además tampoco hay mucha prisa para tomar decisiones. Igual en otros ámbitos, te hablo de la política, puede haber cierta prisa, pero yo creo que en la planificación y la gestión sanitaria, y eso es algo que queremos cambiar, hay que ser ordenados y hay que tener un plan. Pues Pablo Eguía del Río, gerente de los servicios sanitarios de la isla de Lanzarote, creo que hemos hecho un buen repaso. Estaremos, insisto, en próximas entrevistas también hablando de los asuntos que se nos hayan quedado pendientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que en unos momentos regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas.